Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Latidos de Simio. Ya saben, un espacio para los libros, para la literatura, donde nos enfocamos en comentar los libros, en intentar analizarlos, profundizar y sobre todo compartir la lectura, compartir aquellos textos que nos han emocionado, que nos han hecho pensar, reflexionar y pasar buenos momentos o tal vez malos momentos en el sentido de esa a veces cuestión de qué nos está contando el autor, que nos hacen reflexionar, que nos atormenta un poco a través de las palabras, ¿no? Nos hacen a veces una bofetada a nuestra realidad, a que salgamos de ese estado de comodidad mental y que nos haga pensar y reflexionar sobre nosotros mismos incluso. Y bueno, estamos aquí en esta hora que les confieso es muy temprano, apenas están dando las 8 de la mañana. Como ya saben, estamos aquí en Chiapas, una ciudad, un estado, perdón, bastante caluroso, aunque sea diciembre. Bueno, ahorita no estamos en diciembre, obviamente. Y bueno, estamos aquí tempranito. Ya soy más de hábitos nocturnos. Aquí estamos con el cafecito. Y bueno, no importa que haya calor, el café, ya adquirí un nuevo vicio. Bueno, no, ya no hay cigarro ni alcohol en mi vida, bueno, pero sí hay bastante café. Y bueno, voy a comenzar con una pequeña confesión. Y es que grabar estos videos se ha convertido de alguna manera en mi terapia, esta terapia que yo lo he visto así, para calmar mi mente, que a veces está bastante inquieta porque soy muy nervioso, soy muy ansioso, siempre estoy pensando algo. Obviamente no me hace especial ni nada, creo que muchas personas viven su mundo así y uno trata de buscar la manera. Sí fui a terapia, si están preguntando, sí fui a terapia, eh, por otras cuestiones que bueno, no viene al caso también confesar eso, pero bueno. Entonces, estos videos me ayudan bastante a calmar mi mente un poco atormentada, por eso creo también que estos videos se alargan bastante. Después hice una pequeña reflexión al respecto y me di cuenta que por qué alargaba o por qué se extendían más bien estos videos de 10, 15, 20 minutos o incluso un poco más. Y es por la cuestión, para mí, hablo desde mi punto de vista, que muchos libros, obviamente los buenos libros, nos dicen muchas cosas, ¿no? Esto ya lo he repetido algunas ocasiones anteriores. Nos dicen tantas cosas que grabar, bueno, a mí me cuesta mucho grabar un video de 1 minuto, 2 minutos. eh, es como que hacer solo una lectura superficial y yo estoy bastante en contra de eso, de leer, agarrar un libro y solo leer de forma muy superficial, muy por encimita. Claro, tengo allá en Instagram y Facebook, si quieren ir a buscarnos, también tengo la breve reseña, que es un nuevo espacio de videos que abrí que trata sobre intentar hablar de un libro en 2 minutos. Les confieso también que me ha costado mucho. Me gusta más eso de hablar, de profundizar, de comentar, de ir desentrañando las historias o el pensamiento del autor o de la autora, eh, dependiendo del género al que nos refiramos. Y bueno, por eso muchas veces estos videos, o en su mayoría, se extienden bastante, porque también lo veo como una especie de análisis terapéutico a través de la literatura que me ayuda mucho, hace que me la pase bastante bien con todos ustedes, pocos o muchos. Bueno, eso ya queda independiente de mí, no lo puedo controlar. Y bueno, eso nada más algo que quería confesarles. Y ahora sí, vamos al meollo del asunto, que es por lo que están aquí, algunos de ustedes, les cuales agradezco, que es hablar de libros. Pero permítame tantito. Ahora sí, váyanse por un cafecito, por agua, no sé qué vayan a tomar. Vamos a hablar de libros. Y les traigo que es El Club de los Indeseables. Como ya saben, aquí se los voy a poner bien. El Club de los Indeseables, que dice el lado oscuro de los personajes más idolatrados de la humanidad. Así se llama, El Club de los Indeseables. Está escrito por Malcolm Otero y Santi Jiménez. Estaba publicado, les digo una vez la edición. Salió su primera ocasión, perdón, como primera ocasión publicada en España en el año 2018, y la primera edición en México es de 2020, editado por Penguin Random House, grupo editorial. Como les digo, 2018 en España, 2020 en México. Bueno, este librito eh, del cual vamos a hablar el día de hoy, un libro que yo lo vi y dije El Club de los Indeseables, y vi fotografías
Jim Morrison, Karl Marx, Lady D, James Dean, ¿no? Entonces dije, a ver, ¿de qué se tratará este librito? Ya leí la sinopsis y dije, me interesó porque dice en la parte de la sinopsis, dice que es el libro que revela los aspectos más siniestros de los grandes nombres de la humanidad. Y dije, a ver, vamos a ver de qué se trata. Y como siempre, es un libro que no buscaba, me lo encontré y dije, como dice el escritor José Luis Trueba, no sabía que lo necesitaba hasta que lo vi. Entonces dije, este va a ser mío, me lo llevo, lo comencé a leer, me gustó bastante. ¿Y de qué trata acá? Bueno, son de alguna manera biografías de celebridades o de personajes históricos bastante famosos a lo largo de la historia, reconocidos. Sin embargo, lo que hacen los autores, por cierto, los autores, es retratar la parte negativa de estos personajes. Bueno, paréntesis tantito, los autores es Malcolm Otero, que nació en Barcelona en 1973 y no dice gran cosa de lo que hace, más que dice que es, ¿dónde dice acá? Es fan del Barcelona, del Real Madrid, un entusiasta de los libros y los bares, se dedica a editar y cosas así como muy, ¿cómo se podría decir? Muy irreverente en ese aspecto de su biografía, no dice gran cosa. Y el otro es Santi Jiménez, dice que en una broma del destino nació el Día Mundial del Ahorro en 1968, me imagino que se refiere a España. Escribe sobre fútbol en el diario AS. Dice de hecho que le permite conocer a gente interesante, pagarse los vicios, los libros y las pensiones. Y que un día en un bar se conocieron Malcolm Otero y Santi Jiménez. Bueno, así como dicen sus biografías de alguna manera irreverentes, antisolemnes, bueno, básicamente así también está escrito este libro. Bueno, les decía que habla de celebridades o de personajes históricos bastante reconocidos, pero donde los autores resaltan los aspectos más negativos de ellos, los más negativos, incluso nefastos de sus vidas, tanto en actos, prácticas y también sus personalidades, perdón, bastante conflictivas, porque muchas veces la colectividad y los medios de comunicación, obviamente, nos han vendido pues una imagen de ciertos personajes y nos quedamos con esa imagen y no conocemos más, ¿no? Y los autores, pues bueno, de alguna manera se encargan de desvelar ese aspecto más negativo de ellos. Y bueno, eh, perdón, de alguna manera los autores se encargan de derrocar esa mitomanía alrededor del personaje. Es una especie de como de derrocar ídolos, ¿no? Más o menos a eso es lo que nos vamos a encontrar en este ejemplar. Es decir, desmitificar el aura, valga la expresión mitológica que envuelve a alguno de estos personajes y sobre todo buscan demostrar así como tal, demostrar que estos personajes eran malas personas, ¿no? No sé si en ese sentido se vuelven un poco pesados, ¿no? En algunos aspectos, como que a fuerza de buscar lo más malo de esos personajes, pero bueno, esa es la intención de este libro. Y bueno, ¿qué personajes nos vamos a encontrar aquí? Bueno, les digo algunos, los más conocidos, por ejemplo, personajes que incluso te sorprenden sobre su maldad. Y bueno, ahorita les digo, permítanme. Perdón, ahora sí. Por ejemplo, habla de Mahatma Gandhi, de James Joyce, de Teresa de Calcuta, ¿no? Ustedes váyanse imaginándose esos personajes que de alguna manera los tienen como la gente encumbrados, como incluso en algún aspecto como de santidad, ¿no? Pero bueno, también nos menciona Winston Churchill, bueno, él no era un santo, Ernest Hemingway, Elvis Presley, Juan Pablo II, y no me voy a detener en cada aspecto negativo de estos personajes, pero por ejemplo, Mahatma Gandhi, aquí nos dice, tal vez también ya es historia conocida, pero lo resalta aún más, de que aparte de su aspecto pseudo-pacifista, según ellos, pues bueno, le gustaba estar rodeada de mujeres bastante jóvenes, ¿no? Según él para, aquí lo que nos plantea, según él, para probarse a sí mismo ante la tentación, ¿no? Vaya manera de probarse,
en vez de evitarla, pero bueno. De James Joyce, lo que sí me sorprendió de James Joyce, los que hemos leído a James Joyce, autor de Ulises, es su extraño gusto por unas cuestiones bastante, por decirlo menos, asquerosas, ¿no? Que se van a encontrar acá, no lo quiero decir, ¿no? Pero yo lo leí y dije, ay no, qué horror, qué bueno que fue un gran escritor, ¿no? Pero bueno, yo siempre he pensado que hay que separar la obra del autor o de la autora, ¿no? Ya hice un video al respecto con Mario Vargas Llosa, ¿no? Porque una cosa es lo magistral que hayan escrito, lo que hayan creado poéticamente, narrativamente, ensayísticamente, o pintura, escultura, y otra cosa es que el ser humano es punto y aparte. Muchas veces se entremezclan, o es una, ¿cómo se podría decir? Se me fue ahorita la palabra, un agregado a su figura artística, o en otros casos también se contrapone. Pero bueno, les menciono otros. Charles Chaplin, también gusto por las muy, muy, muy jovencitas. Cantinflas, ¿no? De México. Patricia Highsmith, una escritora que yo he visto últimamente que ha tenido mucho, mucho hype, como dicen por ahí la modernidad, ¿no? No la he leído como tal, la recuerdo en la universidad y ahorita últimamente que he visto algunos de sus libros mencionar, que era una escritora bastante, por decirlo menos, conflictiva. Y bueno, ¿quién más menciona? Albert Einstein, Lady Di, me sorprende de Lady Di, ¿no? Cómo la va pintando como una mujer bastante eh, que se victimizaba, ¿no? Según ellos, ojo, no me empiezan a decir, no, que tú eres un machista, no, estoy diciendo lo que dice acá, ¿ok? Estoy hablando de lo que dice acá. Otro nefasto también, fascista, según ellos, Camilo José Cela. Bueno, ahí sí tiene como que razón, ¿no? Porque él apoyó a Francisco Franco en la Guerra Civil Española. Bueno, ya ahí sí ni cómo salvarlo. Habla de Frida Kahlo, Salvador Dalí. Bueno, Salvador Dalí ya sabemos de qué pata cojea. De Steve Jobs, ¿no? Que lo tiene muy encumbrado, ¿no? Como el gran hombre del futuro moderno que cambió vidas, etcétera. Era bastante nefasto, según lo que nos plantea acá. Pablo Neruda, de Pablo Neruda ya sabía que era medio fichita, ¿no? ¿Quién más? De James Dean, de Karl Marx, que Karl Marx, ¿no? Ya saben, sus ideas comunistas y socialistas, y que, bueno, nunca en su vida trabajó, así dicen, que más bien fue un vividor y que lo mantenía de alguna manera Frederick Engels, ¿no? Bueno, y otros más personajes aquí que se pueden encontrar en este libro del Club de los Indeseables, ¿no? Que buscan demostrar, como les decía, que son malas personas, ¿no? Pero al final de cuentas, si se hace un análisis un poco más objetivo, pues bueno, son humanos y como humanos, pues cometemos errores. Claro que hay de errores a errores, ¿no? No es como que, no sé, por equivocación hice, o sin pensarlo muy bien, hice una pequeña falta, ¿no? Allá, no sé, algo que conlleve una tragedia mayor, ¿no? Como el caso de Eisenhower, que también aquí lo menciona, o que hagas daño directo a las personas, bueno, ahí sí tal vez, y sobre todo si es intencionado. Aquí lo que se menciona es que es totalmente intencional, ¿no? Sobre todo, porque uno si se analiza cuando haces algo, cuando alguien hace algo, perdón, nefasto, no se puede decir ni pretextar de que es que no sabía lo que hacía. Claro que sabía, todos sabemos lo que hacemos. Lo que pasa es que muchas veces no queremos aceptarlo. Esa es otra cuestión muy distinta, ¿no? Pero sí estamos conscientes, ¿no? De lo que hacemos, bueno o malo. Bueno, obviamente aquí los autores, pues haciendo ver las equivocaciones de estos personajes. Obviamente emiten juicios, pero también me llevó al análisis de que, bueno, ¿no será que también hay un poco como de envidia, ¿no? Porque estos personajes, bueno, son bastante conocidos, famosos, y no son perfectos, no son intachables, ¿no? Porque al final de cuentas son humanos, pero como les digo, también hay personas que no se salvan de lo nefastos que fueron. Bueno, y por cierto, es un libro bastante entretenido. Por ejemplo, hay otra cosa característica que tiene este libro, es que en cada capítulo, por ejemplo, aquí está el de Patricia Highsmith, le voy a tomar foto, lo voy a poner por acá.
los adjetiviza, es decir, les pone 3 adjetivos característicos de ese personaje según los autores y que van desarrollando. Por ejemplo, de Patricia Highsmith dice que era misántropa, retorcida y bipolar, ¿no? Ahí, ahí está medio feo el asunto. Por ejemplo, Camilo José Cela ponen acá que era plagiario, fascista y mentiroso compulsivo. Fascista, sí. Plagiario, aquí dice la historia de cuando plagió una novela que era de alguien más. Y la más le dio la vuelta y la vendió y bueno, es decir, yo creo que plagiar es pecado. Si eres escritor, si eres autor, plagiar es pecado. Creas o no creas en Dios, es pecado. No puedes hacer eso, es nefasto en el mundo de la literatura. Una cosa es la inspiración, la influencia que todos los autores de alguna manera podemos llegar a tener, ¿no? Pero otra cosa es el plagio descarado. Y si no tienes ideas propias y quieres apropiarte de idea de otro autor o autora, cita, ¿no? Aprende a citar, busca cómo se cita en el formato APA, ¿no? Menos de 40 palabras, entre paréntesis, o citas largas más de 40. Bueno, ahí búscalo para que puedas y no caigas en el plagio. Y bueno, es bastante entretenido, es un libro que intenta bajar del pedestal a estos personajes, ¿no? Pero sí es bastante entretenido, conoces bastantes momentos oscuros de estos personajes que dices, no, no sabía eso. Obviamente ya también queda en el criterio del lector decidir de creer lo que dice acá o irse más a las fuentes y buscar si es cierto lo que dicen, lo que plantean, pero me imagino que Random House no se dejaría, no publicaría algo que no tenga base de verdad, ¿no? Y entonces sí te sorprendes en algunos casos. En unos como que ya te lo esperas más, ¿no? O como en el caso de Ernest Hemingway, ¿no? O de otro más. Pero sí, no dejas de sorprenderte cómo algunos personajes, también muy importante, buscaron la manera de que esos aspectos negativos de ellos no salieran a la luz, ¿no? Eso también es importante recalcar. Y bueno, como conclusión, esto ya es muy personal, creo que no siempre va de la mano tener ideas brillantes con comportamiento intachable, ¿no? Puede ser un genio, puede ser un gran pintor, puede ser un gran estadista, un gran, no sé, un gran cómico, un gran músico, pero eso no per se te convierte en una persona de comportamiento intachable, ¿no? Eso es lo que yo concluyo. Y bueno, y como les decía también, que sí hubo personas despreciables que fingieron o que aparentaron no serlo, ¿no? Y aquí te vas a llevar algunas sorpresas. Obviamente faltaron más, ¿no? Pero creo que es un buen ejercicio lector, bastante entretenido, de verdad, bastante entretenido. El Club de los Indeseables, el lado oscuro de los personajes más idolatrados de la humanidad, de Malcolm Otero y Santi Jiménez. Bueno, esta fue la recomendación de este día de Latidos de Simio, perdón, de Latidos de Simio. Suscríbete, comenta. Cuando comentes, sí te voy a contestar, a veces se me olvida hacerlo. A las preguntas, las dudas, ¿no? Tus comentarios, bueno, enriquecen este video. Comparte el video, ayúdanos a llegar a más lectores. Vamos avanzando poco a poco. Increíblemente para mí, ya llegué a 700 suscriptores, algo que no esperaba cuando inicié este canal. La verdad, yo pensaba llegar a lo mucho 50, ¿no? Yo era bastante realista. Bueno, aunque me dicen que soy bastante pesimista, yo digo que soy realista, ¿no? Pero bueno, gracias por ver el video, compártelo. Tenemos el canal Rocker Simio, que estamos también iniciando. Subo videos básicamente cada que se me antoja, que tengo tiempo. Eh, para disfrutar, para hablar también de libros, compartir la música. Y bueno, gracias por ver Latido de Simio. También te dejo aquí los 2 blogs que tenemos donde escribimos. Y si eres de Chiapas, en el periódico Cuarto Poder, cada domingo sale la nota policíaca, una reseña donde resalto el aspecto más criminal u oscuro de la historia para darle una especie de análisis a lo policíaco, detectivesco, una cuestión de novela negra. Ahí le voy moviendo, ¿no? Obviamente si aparece eso ahí en el libro. Y bueno, gracias por ver el video. Nos vemos pronto en su siguiente y confiable
de lector crítico, latidos de simio, ponte a leer, no te va a hacer mal. Adiós.